Bueno, hermanos, los invito a que busquen Colosenses. Vamos a continuar entonces con esta carta que hemos considerado una carta muy práctica para nosotros, ¿sí? Por el hecho de lo que enseña esta carta, ¿no? Nosotros hoy, en este tiempo, entendemos que ninguno de los que estamos acá vamos a caer, ¿no? en terminar idolatrando lo que es obvio, ¿sí? Me refiero a los dioses que encontramos en los costados de la circunvalación, todas esas cosas. Pero sí existe una artimaña del enemigo en nuestras almas, Satanás, que es muy sutil, entrar encubiertamente y engañarnos a poder dejar de confiar totalmente en la superioridad de Cristo. Entonces es una carta que consideramos muy práctica para nosotros, porque creo que en esto estamos todos, ¿no? Creo que todos pasamos esta etapa donde conocemos el Evangelio, entendemos el Evangelio, pero nos cuesta aplicar el Evangelio en nuestra vida práctica. Y la carta nos viene enseñando prácticamente eso. Para recordar un poco, sabemos que los colosenses habían aprendido el Evangelio, habían conocido el Evangelio por medio de Epafras, pero ese Evangelio empezó a dar fruto, pero a la vez, en paralelo a eso, los engañadores empezaban a introducir encubiertamente herejías donde llevaban a las personas a pensar y decir por un momento, ¿será que lo que yo necesito lo encuentro solamente en Cristo o necesito otra cosa más? Esa era un poco la idea, ¿no? que tenía esta congregación, y era el plan también de los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Automáticamente, si bien él les pone la falsa enseñanza, pero él no pierde el tiempo tanto en ellos, sino que dedica la carta a exaltar a Cristo. Él dedica toda su carta a mostrarle a los colosenses quién es Cristo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo por ustedes? Y claramente, si recordamos un poquito, fíjense en Colosenses capítulo 1, recuerden lo que compartió nuestro hermano Juan. Recuerde que él terminaba en el versículo 13 y 14 diciendo lo que hizo Cristo. Él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tan simple palabras como esta, ¿sí? Debería hacer que nuestros corazones se humillen al nombrar el nombre de Cristo o al pronunciar el nombre de Cristo. Porque estamos hablando, hermanos, de que no nos curó de una gripe, no nos curó de un cáncer, no nos curó de una enfermedad terminal. ¿Sabe lo que hizo? Perdonó nuestros pecados. Y claramente, a la luz de esto, no nos es tan impactante escuchar que Cristo nos perdonó los pecados hasta que somos conscientes verdaderamente cuál era nuestra condición delante de Dios. Si nos ponemos a pensar de que vos y yo, por nuestros pecados, estábamos caminando derecho hacia el infierno, hacia una condenación eterna, hacia un lugar donde íbamos a pasar el resto de nuestra eternidad sin Dios primeramente, pero sufriendo el castigo por nuestros pecados. ¿Y qué hizo Cristo? Nos encontró, nos perdonó, nos justificó, nos salvó, y ahora es nuestro Dios, es nuestro Rey. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra, habita en nuestros corazones, y eso pareciera, muchas veces, que no es tan impactante. Porque nosotros, el ser humano, se maravilla más de lo que ve con sus ojos y no lo que cree en su corazón. Es más fácil creer a una persona que te dice, ve y sé sanado, de escuchar tus pecados te son perdonados. Pasó en el Evangelio y sabemos cuál es la historia. Bueno, traigámoslo a este tiempo, hermanos. ¿Cuánta multitud de personas tenemos en Rosario atrás de esta mujer, Leda,
queriendo conseguir alguna sanación. Pero claramente si a todas esas personas vos le decís, Cristo puede perdonar tus pecados, no va a producir nada, no va a pasar nada. Lamentablemente el ser humano tiene que ver con sus ojos, ¿sí? Pero Jesús dijo, bienaventurado el que no ve y ¿qué? Y cree, ese será salvo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es claramente lo que Pablo va a hacer con los colosenses. Él le va a enseñar que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por eso yo quería que traigamos nuestra mente, ¿no?, a pensar en esto, ¿no? Claramente a nosotros nos cuesta muchas veces creer si no vemos. Justamente una de las cosas que muchas veces se preguntan los cristianos, y me incluyo porque muchas veces lo he pensado, si tan solo hubiese estado en el tiempo del tabernáculo donde podía escuchar la voz audible de Dios, me santificaría aún mejor, diría yo. Y claramente hoy, aún teniendo la palabra de Dios y aún teniendo el Espíritu Santo, no puedo obedecer como Él quiere y demanda de nosotros. Entonces no es una cuestión de ver, una cuestión de creer, una cuestión de obediencia. Y para eso necesitamos recordarnos el Evangelio todos los días, cada minuto, cada rato. De hecho, recién recordamos el Evangelio. Las alabanzas nos recordaban quién es Dios, de dónde nos sacó. Y constantemente debemos estar repitiendo lo mismo, porque nuestro corazón es permeable a todas las cosas que nos rodean y rápidamente se va hacia esas cosas. Y por eso digo, es más fácil hoy a la gente decirle que ya te sanó de alguna enfermedad o algo y no decirle, che, mira, Cristo te puede perdonar tus pecados, vos estás condenado. La Biblia dice que sos enemigo de Dios y el único que te puede salvar es Cristo. Entonces, vamos a compartir hoy, vamos a la palabra, ¿sí? Colosenses capítulo 1, vamos a compartir del 15 al versículo 20, son los que nos vamos a compartir hoy. Y dice la palabra así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, gracias por tu palabra. Y Señor, claramente te pedimos ahora que abra nuestros corazones, Señor, que impacte, Señor, con tu palabra en nuestras vidas. Y nos ayude, Señor, a manifestar la obediencia que vos te mereces. Y por sobre todo, Señor, convéncenos de justicia, de juicio, de pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón es duro, es rebelde. Pero, Padre, hoy nos entregamos en tus manos. Queremos que tu palabra obre y produzca ese fruto, Señor, en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como dije recién, habíamos dicho que Epafras había llegado a Pablo, ¿no? Y le había dicho que había personas que estaban enseñando cosas falsas, ¿no? Algunos judíos le decían que Pablo no reunía las condiciones como para ser apóstol, pero también había otras personas no creyentes que creían en todas estas cosas, estos principios elementales del mundo, ¿no? Y digo bien, principios elementales del mundo, que creen o que entienden ellos que todo lo que tiene que ver con la humanidad se gesta a través de las cosas, de los astros, de los ángeles, de las visiones.
Eso es algo natural para el ser humano que no conoce de Cristo. Ellos creen que, por ejemplo, la creación fue toda una explosión, ¿sí? El Big Bang y toda la historia esa, pero también van creyendo diferentes cosas, donde uno se muere y se va a reencarnar, otro va a quedar por ahí, no sé, y todas cosas así que el ser humano mismo va inventando. Ahora, no era tan contrario a lo que estaba pasando acá en esta iglesia. Ellos como judíos, nosotros tenemos que entender que en todo el Antiguo Testamento claramente Dios se manifestó hacia su pueblo. Se manifestó en una nube, en una cortina de fuego, pero también se fue manifestando a través de sus profetas, ¿sí? Se iba manifestando a través de sus reyes, pero claramente nadie tiene una imagen visible de Dios. Nosotros hoy tenemos, ¿sí? Si vamos a, ¿cómo se llama este dibujito que miran los chicos? El robocito ese cristiano que anda contando las historias. Superlibro, ahí está, Superlibro. Si vamos a Superlibro, vemos la imagen de Dios que aparece con el cabello blanco, una luz intensa, pero claramente nadie tiene la imagen de Dios. O sea, el ser humano ha creado constantemente imágenes de cómo es Dios o cómo se piensa que es Dios. Pero claramente el judío siempre ha tenido a Dios como el superior, el supremo. De hecho, ellos entendían, según la Torá, según Génesis, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego, cuando comienza el Evangelio, Juan dice lo mismo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, siempre surgió esta idea de que, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será Dios? Bueno, la revelación viene cuando viene Jesús, y claramente Juan dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces ahí se revela toda la historia, y ahí ya podríamos decir nosotros, no hay excusa de poder pensar que Dios puede ser el árbol, Dios puede ser el agua, porque créame que hay mitos y muchas religiones y culturas que ven a Dios en todos lados. Todo es Dios para ellos. De hecho, si vos alguna vez pudiste o tuviste la oportunidad de predicarle a alguien en la calle y te encontrás con personas donde le hablas de Dios y ellos creen, sí, Dios está en todos lados. Dios puede ser esto, Dios puede ser esto para ellos. Entonces, claramente no hay una idea general de lo que el ser humano cree que es Dios. Pero gracias al Señor, que nosotros, por la palabra de Dios, tenemos claramente cuál es la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Cristo, tenemos que ser conscientes que estamos pronunciando el nombre del mismo Dios. Cuando nosotros vemos a Cristo sanar, caminar entre la gente, tenemos que entender que era el mismo Dios. Cuando nosotros vemos a Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, tenemos que entender que el que está ahí era Dios. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros deberíamos empezar a pensar, entonces el que está en mi corazón, el que obra por medio del Espíritu Santo, es Dios. Entonces esto me debe producir a mí un temor reverente de decir, porque si es Dios, Dios es omnipotente, es omnisciente, Dios es santo, Dios es soberano. Entonces lo que yo estoy haciendo con mi vida como cristiano, debo entender que Dios me está viendo. Debo entender que donde estoy yo está Dios. Debo entender que lo que estoy tratando de emprender, Dios lo está sabiendo. Y todo esto tiene que generar en el cristiano una confianza. Porque no estamos hablando de una mitología, no estamos hablando como ellos creían, que Dios era la nube, que Dios era el árbol. No. Jesucristo es Dios. Y ese es el Dios que vino a morir en la cruz por vos y por mí. Ese es el mismo Dios que está en nuestro corazón. Y ese es el único Dios y el mismo Dios que terminamos de adorar recién. Yo no sé, porque no lo sé, créame que no lo sé, qué es lo que pasa por tu corazón cuando cerrás los ojos y pensás en las canciones que cantamos. Pero claramente deberíamos nosotros pensar que estamos adorando
al Dios que creó los cielos, la tierra, que creó al ser humano, que sostiene todo en el hueco de su mano, el Dios que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a ese mismo Dios. Entonces, claramente, cuando Pablo acá va a hablar de que Jesús, que Él es, sí, Cristo es la imagen del Dios invisible, lo que tiene Pablo, la intención de él, es impactar en la mente de los colosenses. Créanme, hermanos, que los colosenses estaban totalmente confundidos. Ya no sabían en quién pensar. Che, Epafras me habló de Cristo, me habló de esto, me enseñó el Evangelio, pero ahora me están diciendo estos judaizantes que también Dios puede ser la silla, ¿a quién le creo? Ese sería un poco, ¿no? Trayéndolo a nuestra forma de entenderlo. Entonces esto debería impactar en ellos, pero también debería impactar en nosotros, ¿sí? Entonces, frente a este problema, ahora Pablo, va a exponer la centralidad de la supremacía de Cristo. ¿Dónde? Primero en la creación, pero por otro lado en la reconciliación. Son las dos cosas que va a hacer Pablo acá. Él va a decir, Cristo es supremo en la creación, ¿sí? Versículo 15 al 17. Y después él va a decir, Cristo es supremo en la reconciliación, versículo 18 al 20. Esa es la división que tiene esta porción. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Por un lado, Cristo es supremo en la creación y por otro lado, Cristo es supremo en la reconciliación. Y no olvide, hermanos, no olvide el contexto. Nunca debe olvidar el contexto, porque esto nos puede confundir si no entendemos nosotros qué es lo que está pasando acá. Y claramente, domingo tras domingo, se viene hablando de que estos hermanos estaban siendo engañados. Y vos y yo podemos caer en lo mismo. No debemos ser engañados. ¿Y por qué digo esto? Hay hermanos, ustedes saben, como acá también, que hay grupos de discipulados. Y en cada grupo de discipulados se da diferentes talleres, pero también, estando ahí, hay diferentes preguntas que se hacen las personas, los hermanos. Y créame, hermanos, que todavía, a esta altura, hay hermanos que todavía le hace un poquito de ruido esto de que, ¿será que Leda hace verdaderamente los milagros? Perdón, yo hablo de Leda. ¿Ustedes saben quién es Leda? ¿No saben? Bueno, Leda es una mujer que apareció ahora en Rosario como una sanadora. Y multitudes de personas están yendo atrás de ella y dan testimonio de que le curó el juanete, qué sé yo, todas las cosas así. Pero eso no es nada. Ahora apareció un cura. No sé si lo vieron por la tele. Ahora apareció un cura que va a ser. Ahora están compitiendo los dos. Pero claramente, hermanos, la gente va a traer esas cosas. Por eso digo, y dentro del campo evangélico, créame que todavía hay hermanos que todavía le hace un poco de ruido esto. Por eso digo que esto no es algo de decir, pero ¿cómo voy a ser engañado yo? No, sí, puedo ser engañado. Si yo me corro un poquito de Cristo, voy a empezar a adoptar cualquier doctrina y cualquier cosa que anda dando vuelta por ahí. Así que no subestime, ¿sí? Sino que con un corazón humilde, piense para adentro en su propio corazón de arraigar estas doctrinas, ¿sí? De que Cristo es supremo en la creación y que Cristo es supremo en la reconciliación. Y esto es lo que va a desarrollar ahora Pablo, ¿sí? Bien, entonces decía el texto, vamos a leer ahí del versículo 15 al 17, él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y da una razón, y explica, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, fíjense nomás en el versículo, ¿por qué Pablo tiene que decir, Él creó todo, ¿sí? Todo lo que se ve y lo que no se ve. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dice esto? Claramente, porque ellos estaban creyendo en todas estas mitologías. Cosas que no veían, pero también cosas que sí veían. Dioses, estatuas, cosas que ellos mismos tenían como dioses. ¿Recuerda cuando Pablo naufraga? Que
le echan la culpa que por culpa de él los dioses estaban tratando de matarlos a ellos. ¿Se acuerda esa? Bueno, ¿a quién creían? ¿O en quién creían? En dioses. En dioses. El Antiguo Testamento está lleno, pero lleno de cosas, de cómo los reyes tenían que ir quitando toda la idolatría que tenía el pueblo. Sacando. Y justamente anoche compartíamos con los jóvenes, donde muchos de los reyes se le ordenaba quitar los lugares altos, que eran los lugares donde se idolatraba y se sacrificaba. Muchas veces se sacrificaban niños también para eso. Ahora, dice que muchos reyes, aún haciendo la voluntad de Dios, aún estando en sintonía con Dios, no quitaban los lugares altos. No los quitaban, no lo hacían. ¿Por qué? Porque claramente se había normalizado en la cultura como algo, no es la palabra bíblica, pero sí como algo normal, como que bueno, es parte esto de la cultura evangélica, podríamos decir. Y la realidad es que no. Dios demandaba que toda clase de idolatría, a los reyes le decía, todo lo que tienen, todas esas cosas las tenían que derribar, quitar, sacar. Bueno, acá pasa lo mismo. Ellos, los colosenses, tenían que quitar esas cosas que los falsos maestros estaban enseñando. Ellos adoraban a los ángeles. Es más, ellos no creían que Cristo era Dios. Una doctrina esencial que todo cristiano debe creer y entender. Ellos creían que la tierra había sido creada por Dios, pero a la vez también por diferentes astros que andaban por ahí. Por eso estaba el dios del agua, el dios de esto. Bueno, nosotros tenemos, ¿quién es la diosa de la tierra acá? La Pachamama. Claro, la Pachamama. Eso fue lo que le dijeron al pastor Cristian cuando Cristian salió a evangelizar y le preguntó, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y quién cree que creó todo? No, la Pachamama, dice. Bueno. Entonces, hay en esta cultura arraigado estas cosas, de lo cual nosotros como cristianos debemos estar seguros que es Dios quien creó todo y es Dios el único que sustenta todo. ¿Sí? Pero por otro lado, lo que hace Pablo acá es mencionar justamente que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En otras palabras, Pablo le atribuye toda la creación a Jesús. Y esto es un tema también que desarrolla Juan, como dije recién, en primera de Juan, capítulo 1 al 4. El Evangelio de Juan, perdón. ¿Por qué? Porque existe la idea de creer que Dios es el creador, pero es difícil entender que Cristo fue partícipe de esa creación. Porque en el principio, ¿cómo dice Génesis? Dice que en el principio Dios creó todas las cosas. Y ahí vemos que dice que el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra. Pero después más adelante vemos que cuando el ser humano empieza a crear la Torre de Babel, dice que Dios dijo, descendamos y confundamos las lenguas. Entonces, cuando vemos ahí que dice confundamos y hablamos en plural, estamos hablando que está hablando Dios en tres personas. Está manifestando la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios estuvo en la creación, Jesús estuvo en la creación, el Espíritu Santo estuvo en la creación. Entonces no podemos desconectar a Dios por un lado y a Cristo por el otro. Y eso es lo que está haciendo justamente Pablo. Está afirmando la doctrina de la Trinidad. Y de hecho se la atribuye a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, pero también por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces vaya notando, hermanos, como dije recién, que el que está en nuestro corazón y el que habita en nuestro corazón no es más ni nada menos que el mismo Creador. El mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo que vino a morir en la cruz por vos y por mí. Los colosenses entonces deberían recordar, así como el Evangelio que ellos creyeron, que fue algo que transformó su vida porque le trajo convicción de pecados y ellos fueron salvados por Dios, también tienen que entender que es Cristo
la imagen de ese Dios que se ha dado a conocer. Él es la imagen perfecta y visible de ese Dios, el que ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Nadie vio a Dios jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Entonces, esto es central en esta porción y esto debería ser algo fundamental para nuestra doctrina, ¿no? Entonces, antes de refutar directamente la falsa enseñanza, Pablo acá, él va a comenzar con esta declaración, ¿no? Él dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los autores, o el autor de la carta de Hebreos, también afirma esta doctrina, porque en muchas iglesias siempre trataron de desmentir esta cuestión del principio y de la creación. Entonces entraban con diferentes doctrinas, ¿sí? La idea era sacar la mente de los cristianos y ponerla en cualquier otra cosa que no sea Dios. Entonces el autor de Hebreo, en el mismo contexto de defender la doctrina esta de Cristo y Dios, él dice en Hebreo 1:3, dice, siendo él el resplandor de gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, lo mismo, Cristo es Dios. El apóstol Juan, en Juan 1:18, él dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y así podemos encontrar un montón de textos bíblicos para que podamos afirmar verdaderamente que Cristo es Dios. No es un hombre bueno, no es un hombre, como dicen los testigos de Jehová, creado y nada más. No, Cristo es Dios. Entonces, lo que Pablo dice, lo que Juan dice, lo que el autor de Hebreo dice, no es más de lo que Cristo mismo afirmó de parte de él. Estas son las declaraciones de Jesús. Él mismo dijo, por ejemplo, en Juan 5:23, dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Él le estaba hablando a los fariseos, y él dice, Cristo vino, para que así como todos honran al Hijo, a la vez honran al Padre. Entonces, vos podés decir, yo creo en Dios, pero no creo en el Hijo, entonces no estás honrando ni a Dios ni al Hijo, porque si vas a honrar al Padre, tenés que honrar al Hijo. Y el que no honra al Hijo, no está honrando al Padre. ¿Sí? Otra declaración está en Juan 8:58, donde dice, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Cristo mismo lo afirmó. Se lo afirmaba a ellos judíos que no creían que Cristo era Dios. Por último, Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, en resumen, Cristo afirmó que él también era digno de honra, que era el gran yo soy, igual y uno con Dios y la expresión misma de su imagen. Entonces, claramente estos versículos dejan claro la idea de que Cristo era Dios, ¿sí? Y claramente, como dije recién, ¿no? Y perdóname que sea repetitivo, pero podríamos estar pensando, bueno, pero yo ya lo sé a eso, yo ya sé que Cristo es Dios. Sí, yo lo sé que vos sabés. Y yo sé que vos sabés que yo sé. Pero ¿cuál es la idea, hermanos? La idea es que nosotros afirmemos esta doctrina, porque en el momento de la prueba, de la lucha y de la dificultad, créame que te vas a olvidar como me olvido yo. Cuando yo pienso en mis dificultades, en los problemas de mi matrimonio, en los problemas de mi familia, en los problemas de mis hijos, me olvido que Dios es Cristo y Cristo es Dios y que Cristo y Dios habitan en mí. Entonces pienso rápidamente que cualquier otra cosa que yo pueda hacer pueda solucionar el problema y no correr a los pies de aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas. Porque Cristo estuvo en la creación. ¿Con quién? Con Dios. Y Dios le dio a conocer su imagen por medio de Cristo, ¿a quién? A vos y a mí. Entonces no demos nunca por sentado de que yo sé.
Siempre tenemos que ir recordando estas cosas. Recuerden que Jesús tuvo una gran intensa discusión con los fariseos, de lo cual lo querían apedrear. ¿Por qué lo querían apedrear a Jesús? ¿Se acuerdan? Porque él dijo ser Dios. Él dijo ser Dios. En Juan 10:31 dice, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa fue la declaración de los judíos, ¿no? Ellos no creían. Ellos no creían. Por eso otra vez, hermanos, otra vez. Yo quiero trasladarte ahora al tiempo de este texto bíblico, donde está Jesús y están los judíos, ¿está? Y Jesús se está haciendo llamar Dios. Y vos estás ahí. ¿Qué hubiese hecho vos? ¿Le hubiese creído por verlo a Jesús? No. Yo creo que vos y yo también lo hubiésemos acusado de blasfemia. Porque esto no se trata de ver, esto se trata de creer. Y para creer debe haber un corazón totalmente reformado, transformado, redimido. Esa fe que viene por el oír, que viene por el oír de su palabra, actúa por medio de la obra del Espíritu Santo. Y si no podemos creer, entonces debemos preguntarnos verdaderamente, ¿el Espíritu Santo está en mí? Fuerte, ¿no? Pero claramente todo cristiano que tiene a Cristo en su corazón obedece no por voluntad propia, obedece por la voluntad del Padre a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Ahora, a este punto, ¿vamos bien hasta acá? Bien, a este punto, lo que di yo evidencias bíblicas, ¿no? Claramente, evidencias bíblicas. Pero ¿qué hay con lo secular? Porque también hay evidencias con respecto a que Cristo fue real y habitó entre ser humano, y hay evidencias seculares. Por ejemplo, hay el historiador Tácito, Flavio Josefo, el historiador Luciano, que eran historiadores judíos, que fueron famosos escritores en el segundo siglo. Ellos escribieron acerca de Jesús. Ellos mismos dieron testimonio de que Jesús fue real y que Jesús anduvo en Belén y caminó, y también dieron testimonio de que Jesús mismo se hizo llamar Dios y fue camino hacia la cruz. Esas evidencias son muy importantes para el incrédulo, ¿no? Pero afirma también nuestra fe y nuestra confianza. Si vamos tiempos más cercanos, Napoleón, aún hasta Albert Einstein, también se refirió a Jesucristo con una llamativa reverencia, entendiendo que era alguien muy, muy especial. Si bien no afirmaron que era Dios, pero sí afirmaron que era una persona muy, pero muy diferente a cualquier otra que haya existido. Entonces todo esto claramente debe afirmar en nuestro corazón, hermano, que al leer la Biblia, al encontrarte con la historia de los evangelios, cuando ves a Jesús caminando, sanando, curando, haciendo milagros, manifestando lo que Él tenía que hacer, enseñándole a sus discípulos que era necesario que Él muera y que al tercer día resucite, eso debería hacer que nuestro corazón verdaderamente explote de agradecimiento, porque todo lo que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo por vos. Él lo estaba haciendo por vos. Si Él no hubiese hecho eso, vos todavía serías enemigo de Dios, estarías condenado. Y claramente, ¿sabe qué? Tal vez todavía estarías con la ira de Dios sobre tu cabeza. Pero gracias a Cristo, que murió en la cruz por nosotros, nos perdonó, nos salvó, y hoy vino y ahora habita en nuestros corazones. Entonces, Cristo es la imagen de Dios. Él es quien lo ha manifestado, quien nos ha mostrado su gloria y quien ha hecho visible a ese Dios invisible. Cristo es Dios, por lo tanto también Él participó de la creación y, como dice Pablo acá, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él estuvo en todo lo que fue creado
todas las cosas que fueron creadas, debajo de la tierra, visible e invisible, sean trono, dominio, principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él, dice, y Él es antes de todas las cosas. Él ya existió, Él ya existía. Antes de que todo fuera creado, Él ya existía. Él no fue una creación que Dios dijo, bueno, a ver, el hombre pecó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a crear a Cristo que venga a morir en la cruz. No, Él ya existía desde un principio. Y otra vez, ¿no? Yo sé que vos lo sabés esto, pero sabe que los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que Cristo tan solamente es una criatura creada por Dios, pero no lo reconocen como el mismo Dios, ni mucho menos lo reconocen que haya existido desde antes de la fundación del mundo. Y estas eran las doctrinas, ¿no? El gnosticismo, todas estas doctrinas que claramente desviaban la fe de los creyentes. Y Pablo trata de traerlos a ellos otra vez a memoria y hace toda esta serie de desarrollo de decir que Él es la imagen del Dios invisible, que todo lo que ellos ven, los cielos, la tierra, aún las cosas que no vemos, todo lo creó Dios. Todo. Todos. Creo que el otro día fue Uriel que me dijo que hasta el día de hoy solamente se ha podido detectar el 30 al 40% de las especies creadas en la profundidad del mar. Hasta el día de hoy. ¿Y todo lo otro? Todavía el hombre no lo conoce. ¿Y quién creó todo eso? Dios. Dios. Entonces, hermano, avanzamos. Cristo es la imagen del Dios invisible, pero también dice que es el primogénito. ¿Sí? El primogénito. Sabemos que cuando hablamos de primogénito, hablamos del primer hijo. ¿Sí? Juancho es tu primogénito. Bien, pero acá la idea no es mostrar que es el primer hijo, porque acá la idea de la palabra lleva un concepto de el más alto, el que tiene el dominio, el que tiene la excelencia. No está hablando Pablo de que Cristo es el primer ser creado, porque Él no es creado, a Él nadie lo creó, sino lo que está diciendo que Él es magnífico, es supremo en todo, por todos y para todos. Eso es lo que está diciendo. Está exaltando la obra de Cristo por sobre todo lo que ellos creían. Ellos creían a lo mejor que había algún Dios que era supremo. Pablo dice, Él es el primogénito de toda creación. Él está por encima de todo lo que ustedes creen, o saben o ven. Él es el superior de todas las cosas. Entonces, el fin supremo de la revelación especial de Dios, que es el Evangelio, muestra claramente que Cristo y a Cristo se le dio toda potestad y autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es el primogénito de toda creación. Es el superior, es el que gobierna todas las cosas. Todas las cosas están sujetas en Él. En Juan 5, 19 al 23, Jesús mismo hace una declaración con respecto a esto. Y Él dice, en verdad le digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y las obras mayores que ésta le mostrará. Para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. ¿Qué le está diciendo en este texto bíblico? Claramente le está diciendo, yo soy Dios. ¿Sí? Yo soy Dios. Yo creé todas las cosas, juntamente con mi Hijo. Él también es Dios. ¿Y saben qué? Así como yo tengo poder para levantar a las personas de la muerte, el Hijo
tiene el mismo poder. Entonces, el que no honra al Hijo, no me está honrando a mí, porque toda autoridad se le ha dado al Hijo, para que así como honren al Hijo, van a honrar también al Padre. Entonces, si hablamos en términos de salvación, nadie te puede salvar si no es Cristo. Si hablamos en términos de resurrección, nadie te puede resucitar si no es Cristo. Si hablamos en términos de santificación, nadie te puede santificar si no es Cristo. Entonces, por donde vos quieras buscarle la forma y la vuelta, si tenés a Cristo, tenés todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Claramente. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo acá. Recuerde que los colosenses están siendo engañados. Recuerden que los colosenses están desviándose de a poco de la doctrina a la cual Epafras le enseñó. Y ahora Pablo lo está trayendo otra vez de nuevo. Y él está afirmando estas doctrinas. Cristo es Dios. Cristo es el primogénito de toda creación. Es el único a quien ustedes deben honrar. Y si ustedes verdaderamente tienen al Hijo, entonces tienen todo, no necesitan nada. No necesitan nada. Él no fue hecho, Él hizo. Es decir, no es un ser creado, sino Él fue quien creó. ¿Se entiende? Él tiene el estatus supremo. Él hizo todas las cosas que podemos ver, cosas que no podemos ver también, cosas que los colosenses pueden aún verse tentados. Recuerde el capítulo 2, verso 18, donde él dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entre metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ellos estaban haciendo eso, estaban practicando estas cosas, culto a los ángeles. Muchachos, no adoren a los ángeles, adoren a Cristo. No adoren cualquier otra cosa, adoren a Cristo. Traigámoslo y apliquemos esto a nuestras vidas. ¿Tenés problema hoy en tu comunión con Cristo? ¿Estás teniendo problema en tu comunión con Cristo? No busques 5 pasos para estar bien con Cristo, que hay muchos libros de eso, de hecho. No, busca a Cristo, busca la palabra de Dios, orá la palabra de Dios, busca un hermano que te ayude a encaminarte de nuevo con Cristo. ¿Estás teniendo problema en tu matrimonio? No busques pasos para mejorar tu matrimonio. Confronta el problema con la palabra de Dios. Busca a Cristo porque Él tiene el poder para solucionar cualquier problema. Claramente estamos hablando de que Él mismo creó todas las cosas. Él tiene el control de todo, Él sabe todo. ¿Por qué vas a ir a buscar en otro lado? Búscalo en Cristo. ¿Estás teniendo problemas con la crianza de tus hijos? Bueno, busca en Cristo, no busque en otro lado. Pablo le dice a los colosenses, no adoren a ángeles, ¿qué están haciendo? Yo le presenté un evangelio donde claramente el único que podía perdonar los pecados era Dios. Y ahora se enteran que el mismo Cristo es Dios. ¿Qué hacen adorando a los ángeles? Diríamos nosotros, Dejá a los ángeles, andá, arrodillate a la presencia del Señor. Adorá, alabá, cantá, glorificá a Dios. Eso te va a fortalecer el alma. Eso te va a ayudar a buscar a Cristo aún más. No adores a los ángeles. Verso 15 del capítulo 2, fíjense ahí en Colosenses. Hablando de Cristo, dice, y Él despojó a los principados y a la potestad y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Cristo venció la muerte, el pecado, al diablo. ¿Por qué estás buscando en otro lado? ¿O qué estás buscando en otro lado que no encuentres en Cristo? ¿Tenés miedo a lo que te puedan llegar a hacer los vecinos? Me acuerdo una vez, una hermana había venido muy aterrorizada a la iglesia porque tenía un vecino al lado que era un bamba. Y cada vez que ella salía afuera, le tiraban pororó. Le tiraban pororó en la puerta. Era una forma de rito. Y me acuerdo que el pastor, claramente, no porque fue la primera vez que hablaba de esto, porque la hermana venía constantemente,
Y era evangélica ya de 20, 30 años, pero no había entendido lo que Cristo había hecho en la cruz. Entonces el pastor le dijo, bueno, hermana, mira, dice, primero lo que vos tenés que hacer es leer la Biblia. Y fíjate lo que hizo Cristo en la cruz. Y lee este texto bíblico. Él venció en la cruz, triunfó en la cruz. Entonces, confía en Él. Él tiene el poder, la superioridad sobre todas las cosas. Aún Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer cosas. Y la hermana empezó a hacer así. Dice, aún la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene el poder para salvarte a vos, para salvar a ellos Umbanda. Entonces no te preocupes. No, dice, entonces, ¿y qué hago con el pororo? Bueno, cuando vos salgas, agarrar el pororo, poner un poquito de azúcar, te lo comés y ya está. Porque el problema no está en el pororo. El problema está en cuánto vos confías en Cristo. Porque si vos confías en Cristo, hermano, que hagan lo que quieran, que tiren pororo, que tiren lo que sea. Y esto nos garantiza a nosotros una confianza de andar tranquilo en la calle, de andar tranquilo por la vida. ¿Por qué tenemos que estar nosotros desconfiando o temerosos? Cuanto más nos arrimemos a las Escrituras, más confianza vamos a tener en Cristo. Vuelva a leer el versículo 15 del capítulo 2. O lea el 14. Anulando el acta del decreto que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció. Por lo tanto, vos, yo, hemos vencido. Ya el pecado nos enseñorea de nosotros. Y ninguna potestad de la que ejerce en este sistema, en este mundo, puede, con un cristiano que está su confianza plenamente depositada en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la superioridad sobre todas las cosas. Porque Cristo tiene dominio sobre lo creado, lo que se ve, lo que no se ve. Lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Cristo es en todo. Entonces, si vos tenés a Cristo, ¿de qué te vas a preocupar? Gloriate en el nombre de Cristo. Exaltá el nombre de Cristo. Adorá el nombre de Cristo. Porque eso es lo que Pablo quería que los colosenses hagan. Cristo es el primogénito. También es el supremo de la creación. Entonces, ahora lo que él va a mostrar, que también Dios lo puso como cabeza de iglesia. Lea el versículo, capítulo 1. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Ahora lo que hace Pablo, después de haberle mostrado todo esto, lo va a congregar, digamos nosotros, ¿sí? Los congrega, y ahora él le va a recordar que ellos son parte de una iglesia, de lo cual Cristo murió por ella. De lo cual, si Cristo no hubiese muerto, no hubiese derribado la barrera que había entre los dos pueblos, judíos y gentiles, ¿se acuerdan? Antes estaban separados, ahora son uno. Cristo compró con su sangre, y unió de dos pueblos, hizo uno. Y de ahí nace la iglesia, que somos nosotros, ¿sí? Ahora, lo que Él va a hacer, como Él viene hablando de que Cristo es en todo, y ya le derribó muchas cosas, muchos mitos que ellos tenían, ahora Él los trae y Él le dice, bueno, ahora yo quiero que sepan que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. En el Antiguo Testamento, recuerde que la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo, ¿se acuerda de eso, no? Y luego en el templo, ¿sí? Ahí habitaba Dios, pero no permanentemente, ¿sí? El Espíritu Santo obraba, pero no estaba permanentemente en las personas. El Espíritu vino a habitar permanentemente, en los Evangelios nos muestran el día del Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo, y luego que Cristo asciende a los cielos, Él deja al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que habite en cada corazón de todo creyente. Y luego, cuando la iglesia se une, ¿sí? Se une como congregación,
pero esa congregación se mueve como un cuerpo. Ya no es una organización, sino que es un organismo. ¿Sí? Un organismo, de lo cual si falta un miembro o se duele un miembro, todo el cuerpo también se duele. ¿Sí? Me gustaría ser más representativo, pero sé que nadie se va a animar de golpearse un dedo y a ver qué es lo que sienten. Pero esa es un poco la idea. Te golpeas un dedo, todo tu cuerpo se va a dar cuenta. Bueno, la iglesia es lo mismo. La iglesia, cuando un miembro está débil, un miembro está dolido o un miembro está en pecado, toda la iglesia se duele. Ahora, esa iglesia, Pablo va a decir, Cristo es la cabeza de esa iglesia. Entonces, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Identificar a Cristo como la cabeza de la iglesia denota que tiene señorío, soberano y autoridad suprema sobre ella. Y la Biblia menciona en varios textos que Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios 4:15, por ejemplo, él dice, más bien hablar la verdad del amor, creciendo en todo aspecto en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y hay varios textos, pero el punto es este. Lo que Pablo quiere mostrarle a ellos, que cuando nombremos que Cristo es la cabeza, no confundamos que Cristo es el jefe. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de un jefe, a menudo pensamos en un director ejecutivo, ¿sí? O alguien que lidera sobre una institución organizada. Cuando decimos, él es la cabeza de la empresa, ¿sí? No sé si ha escuchado. Bueno, no es esa la idea de la iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Por lo tanto, cuando se refiere a Cristo como la cabeza de la iglesia, se refiere que el cuerpo no hace nada si la cabeza no está de acuerdo. Si la cabeza, que es Cristo, se mueve para acá, la iglesia entonces se mueve para acá. Si la cabeza, que es Cristo, va hacia adelante, ¿qué hace la iglesia? También va hacia adelante. ¿Cuál era el problema acá? El problema era que ellos mismos, esto de vos adorás ángeles, vos no, vos haces una cosa, vos no, estaban haciendo que las iglesias, la congregación se empiece a desarmar, a esparcir. Esto traía conflicto entre los hermanos, ya lo habíamos visto esto, traía conflicto. Entonces uno se iba por allá, el otro iba por allá. Entonces Pablo dice, no, Cristo es la cabeza, Dios lo puso como cabeza. Por lo tanto, la iglesia debe estar sujeta a esa cabeza. Y si Cristo manda que vayan para allá, todo el pueblo, todo su cuerpo, también debe ir con ello. Entonces, identificar a Cristo como la cabeza de la iglesia denota que Él tiene señorío soberano y autoridad suprema sobre ella. Su cuerpo, que es la iglesia, no es el resultado de un ingenio humano, no es el resultado de una visión empresarial, sino que es el resultado de que Cristo haya muerto en la cruz para derribar la barrera que había entre judíos y gentiles. Por lo tanto, ahora de los dos pueblos hizo uno, y esa es la iglesia. En otras palabras, bueno, acá no hay personas de otro país, creo, ¿no? Somos todos bien. Pero la iglesia es el único lugar que puede llegar a congregar personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes denominaciones, y nos podemos llamar hermanos. Nos identificamos como hermanos. Una iglesia puede estar constituida por chinos, alemanes, pero a los ojos de Dios es la iglesia de Cristo. Es una, es un cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Entonces es la única, es el único lugar donde se pueden diferentes culturas y nacionalidades convivir juntos como un cuerpo y como una iglesia. Y de hecho ese es el ejemplo que nos da Pablo en cuanto a hablar de cómo la iglesia se debe conducir, ¿no? Y ese es el ejemplo que nosotros vemos acá. Somos de diferentes lugares, con diferentes contextos, con diferentes culturas, venimos de diferentes problemas, ¿sí? Todos han llegado al Señor de diferentes formas y maneras, pero una vez estando acá, entendemos algo. Entendemos que ahora el que dirige esta iglesia es Cristo, porque es la cabeza, Él es el supremo. Por lo tanto, la iglesia recibe esa autoridad y ahora lo que va a hacer es obedecer bajo esa autoridad.
Él es la cabeza. Verso 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Lo segundo que hace Pablo acá es mostrar que Cristo es el único que pudo reconciliar, como dije recién, de ambos pueblos uno. Lo que va a hacer ahora básicamente Pablo en esta sección ya casi final es mostrar que el propósito final y la meta de Dios para la iglesia es transformar y alinear a un pueblo rebelde y desobediente hacia una vida de santidad intachable. Y acá donde vos decís, pero ¿cuánto me falta, no? Si somos humildes, ¿sí? ¿Cuánto me falta llegar a una vida de santidad intachable? Bueno, la idea que tiene acá de decir, de reconciliar, está tratando de mostrar que nosotros, después de Génesis 3, nos desalineamos de la visión real de Dios para el ser humano. Cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo creó? Lo creó para adorar a Dios, para vivir en santidad, para vivir en obediencia. Pero ¿qué pasó después del pecado? Todo lo contrario. Nos desalineamos. ¿Sí? Suponte que te pusiste una camisa y te pusiste mal en los botones. Vos estás desalineado. Y claramente a los ojos de las personas, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Mostrar que ellos se habían desalineado del plan y el propósito principal de Dios para el ser humano. ¿Y qué hizo Cristo? Él tuvo que venir, volver a alinearnos. ¿Y cómo los alineó? ¿Cómo nos alineó? ¿Cómo lo hizo? De la manera de cómo Él vivió en la vida terrenal de Jesús. Él fue el ejemplo. O sea, lo podría haber hecho vos o yo, pero no hubiésemos, no pudiéramos nosotros hacerlo perfectamente como lo hizo Cristo. Entonces, estábamos desalineados. ¿Qué hizo Cristo? Vino a alinearnos otra vez, a dejar un camino trazado para que ese sea el ejemplo que todo creyente siga ahora. Ese es el camino de la santificación. Por eso cuando vos todos los días te levantás y no tenés ganas de orar, yo sé que no pasa, pero no tenés ganas de orar, ¿qué es lo primero que haces? Luchás, porque no tenés ganas de orar. Entonces, como luchás, ¿qué haces? Le pedís a Dios. ¿Y qué hace Dios? Te da la fuerza. ¿Y qué haces vos? Te alineás, porque renunciás a vos y dejá que el Espíritu Santo obre y empezás otra vez a caminar derechito para servir a Dios. Los pasos los sabés vos, capaz que 2 pasos y te desviaste, o hiciste 2 cuadras y te desviaste, pero créame que nos vamos a desviar, porque todos los días es una lucha, basta cada día su propio mal, todos los días tenemos esa lucha. Entonces eso tiene que ver con la santificación, pero en cuanto a la salvación, el único que nos pudo alinear con Dios fue Cristo, viviendo una vida perfecta, una vida intachable, una vida de la cual agradó al Padre, y eso fue lo que justamente quiso decir Pablo acá. Él dice, por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, los que están en la tierra, las que están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de Cristo. Ahora, todo creyente, todos los que han creído en Cristo, ahora sí están alineados con el plan divino de Dios. ¿Y cuál es el plan o el propósito final? Es transformar su alineación, o sea, de esa maldad o de las tinieblas, traernos a la luz y de ahora en adelante empezar a vivir una vida intachable, una vida de la cual podamos nosotros glorificar a Cristo. Ese es el futuro glorioso por el cual murió Cristo y que vemos en parte ahora, pero vamos a ver al final, el día que partamos con el Señor, la vida totalmente transformada y reformada. Hoy vemos poquito,
Hoy vemos a lo mejor casi nada. Pero créame que desde el momento que conociste al Señor hasta ahora, vos estás siendo transformado. Y yo sé que vos te mirás para adentro y vos decís, uy, pero mirá, si sigo otra vez con lo mismo, no he cambiado esto, no he cambiado el otro. Puede ser, pero hay muchas cosas que sí has cambiado. Y no lo has logrado vos por tus propios medios, lo has logrado porque Cristo es el que te viene santificando. Entonces, no te desanimes al pensar en el plan perfecto divino de la santificación de Dios, sino todo lo contrario, anímate porque es Cristo el que te sigue santificando. Y por otro lado, ya terminando, en el versículo 23 del capítulo que estamos leyendo, él va a mostrar esta perseverancia, ¿no? Cómo es el propósito ahora para los que están siendo redimidos, transformados. Él dice, si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe y sin moverlo de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el Evangelio al cual a Pablo se le encomendó. Hablar de un Evangelio que trae esperanza, y es un evangelio que es firme, y es un evangelio al cual nosotros tenemos que estar fortalecidos, pero establecidos justamente en la obra de Cristo. ¿Por qué? Recuerden que los colosenses entonces, ellos se estaban desviando del propósito principal del evangelio predicado. ¿Cuál era? Una vez escuchar el evangelio, empezar a confiar plenamente en la palabra de Dios y en el sacrificio de Cristo. No tienen que agregar nada. Cristo ya hizo todo. Él es superior a todo. Él estuvo en la creación. Él creó todo lo que vos ves, lo que no ves y aún lo que te imaginás. Él lo creó todo. Y Él ahora lo único que está haciendo con el sacrificio que hizo es alinearte otra vez para que vos ahora camines verdaderamente el camino de la santidad. Y ese camino de la santidad es hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos con Él individualmente. Entonces no te desanimes cuando veas que para tu vida todavía te falta mucho, porque a mí también me falta mucho. Pero yo quiero confiar en esto, confiar en que yo no necesito más que a Cristo. Si yo verdaderamente tengo a Cristo, tengo todo. No necesito ver, y dejen que sigan apareciendo personas que crean que en otras personas encuentran la solución a sus problemas. Déjenlo, vos tenés a Cristo. No necesitas nada. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ya para terminar, ¿qué vamos a hacer con esto? La gran pregunta. ¿Qué hacemos ahora con todo esto que escuchamos? Bueno, primero deberíamos alabar a Cristo realmente, porque Él es grande, Él es glorioso, Él es lo central de nuestras vidas, es el eje de nuestras vidas. Y adorar a Él debe ser el gran motivo por el cual nos reunimos en esta noche. Adorar a Cristo por lo que Él hizo en la cruz, por lo que Él está haciendo, por lo que Él es y por lo que Él hará en un futuro. Segundo, vemos que en el plan de salvación, vos y yo fuimos el objeto, ¿sí? El objeto por el cual Cristo derramó su sangre y se negó y entregó su propia vida para salvar la nuestra. Entonces nosotros deberíamos mínimamente renunciar a las cosas que todavía nos impiden poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Yo no sé qué es. Yo no sé si es el trabajo, yo no sé si es el deporte, yo no sé si es el estudio, yo no sé si es la comodidad, pero sea lo que sea que te esté impidiendo poner a Cristo en el centro de tu vida, yo te pido encarecidamente que en esta noche, al orar, puedas pedirle a Dios que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el eje de tu vida, porque es lo que va a acomodar todo el resto de tu familia, de tu matrimonio, porque Él es el todo y en todo. No necesitas otra cosa. Y tercero y por último, como los colosenses debían, luego de escuchar a Pablo, ellos levantar la mirada a los cielos y empezar a ver a Cristo como superior a todo lo que ellos estaban escuchando.
ante esto que vimos recién, ante Leda, ante los curas que están apareciendo, ante todo eso, levantemos nuestra mirada a los cielos y veamos que hay uno superior que controla todo. Y no es nada más ni nada menos que Cristo, el mismo Dios que se hizo carne y vino, murió por vos, por mí, y vino a habitar en nuestros corazones para que hoy nosotros estemos acá para exaltar su nombre. No cantando una canción linda y bonita, sino cantando con conocimiento, con entendimiento de quién es Cristo, qué es lo que hizo y qué es lo que vos tenés que hacer por Él. ¿Sí? Yo le voy a pedir a los hermanos que podamos alabar al Señor con esa alabanza hermosa que cantamos y mientras tanto oramos al Señor. Y claramente mi oración es esta, hermano, que verdaderamente cuando vos cierres tus ojos pueda pensar en lo que hablamos, que pueda dimensionar lo que es Cristo. No dejemos que se nos haga una costumbre de tan simplemente pronunciar su nombre, sino que entendamos verdaderamente quién es Él. Todo lo que leímos, todo lo que escuchamos, ¿lo crees? ¿Verdaderamente lo crees? Porque si lo crees vas a lograr muchas cosas. No por vos, sino por poner tu confianza en el que sí puede, que es Cristo, el Rey soberano.